El programa se llama Programa Letras Prima, se llama así porque es la continuación del programa Letras en la primaria. Y es un programa que va a continuar, pero va a revolucionar de manera radical, como lo vamos a ver hoy, lo que pasa con los niños en la escritura y en la lectura, bueno, y en la imaginación también, porque la escritura que se va a hacer es completamente distinta. Porque en primaria los niños van a aprender a escribir, porque lo que sucedía en preescolar con el programa Letras es que ellos no escribían como se escribe, sino que escribían como se habla. Entonces lo que ellos hacían en preescolar se llama la lengua escrita, y ahora vamos a pasar a una cosa que podemos llamar el lenguaje escrito. Ese paso de la lengua como algo cotidiano al lenguaje como algo formal es una cosa supremamente compleja. Es muy importante y es muy importante que se haga en la primaria. Luego, la primaria es el espacio que nos da la oportunidad de ese crecimiento. Si confundimos la escritura con el código alfabético, pues entonces ya los niños saben codificar en preescolar y no habría que hacer nada más, pero es mucho lo que hay que hacer. Bueno, ese tema que les estoy contando me parece supremamente importante entenderlo, que es toda la importancia que tiene el aporte de la primaria. Desafortunadamente, la primaria ha caído en desgracia. La primaria ha estado muy oculta. La primaria no ha tenido fuerza. Solamente cuando Gina Parodi decidió hacer las pruebas de evaluación, la primaria se volvió importante y después la volvieron a dejar allí como en el olvido, pero a mí me parece absolutamente esencial. Bueno, y entonces eso es parte de lo que vamos a ver. La metodología del programa es un cambio radical con respecto a las situaciones significativas del preescolar. Vamos a introducir el concepto de taller. Eso es un concepto muy importante. Ustedes ven la imagen, que la imagen es muy bonita porque refleja lo que es un taller. Un taller es un tipo de metodología que tiene una diferencia radical con cualquier otra, y es que se introduce una materia y esa materia se va transformando en el tiempo. Y entonces, como ustedes ven allí, esa imagen es una roca y entonces la roca se va transformando hasta que sale en un producto. Pero debe haber una continuidad de una materia que se transforma, aunque que la materia sea abstracta. Por eso se llama taller. Y es distinto de un proyecto o de una didáctica o de un juego, cualquier otro nombre que ustedes quieran ponerle a una metodología. Y va a ser el eje del desarrollo del componente escritural. Los componentes del programa son los que están allí. Yo voy a hablar de cada uno ahorita en profundidad. De todas formas, en los cursos virtuales ustedes lo van a encontrar explicado, porque los cursos virtuales son una sucesión de videos que hemos hecho para cada uno de los cuadernillos, donde se explica estos componentes en cada uno de los cuadernillos a partir de unos videos, y en el futuro van a tener unos clips teóricos, pedagógicos, metodológicos, que son ampliaciones de lo que se dice ahí, a nivel teórico, a nivel histórico, que es muy bonito los clips históricos. Van a haber unos clips pedagógicos y unas anécdotas que van a amplificar en cada colección estos componentes. Yo voy a hablar de todos ellos, de la contextualización, la planeación, la revisión y corrección como parte de un taller, ¿no? Después de que se revise y se corrige, viene la reescritura y la publicación, y cómo se maneja la gramática y la ortografía y la diversidad textual como principios del programa. La transformación escritural de la que yo les hablaba es la que nosotros le vamos a dar todo el énfasis, toda la importancia. Esto es un escrito de un niño típico, bueno, típico no, un niño muy bueno cuando termina transición, que ha aplicado el programa Letras Prima, y es un texto producido por el niño, ni más faltaba, fluido, que tiene sentido. Es un texto que además tiene código alfabético porque utiliza consonantes y vocales, tiene ortografía silábica porque no omite letras, y tiene caligráficamente trazo fluido, y las letras tienen buena forma, y está utilizando las pautas del renglón de 4 líneas, que es el renglón ferrocarril. Y desde el punto de vista de la legibilidad, es un texto que tiene separación de las palabras y está hecho con minúsculas. Y entonces es un logro tremendo lo que ha hecho el niño, pero no sabe escribir. Y no sabe escribir porque escribe como habla. Y entonces, ¿cómo habla? Y ese había una vez, que es bueno ponerlo ahí, es una muletilla que tienen todas las profesoras que le dicen a los niños que tienen que arrancar los cuentos con había una vez. Y eso no es cierto. Los únicos cuentos que se arrancan con había una vez son los de la literatura maravillosa, porque el había una vez es una fórmula de entrada explícita que utiliza el autor para anunciarle al lector que la historia va a suceder en un reino aparte de este mundo. Pero si yo voy a escribir una crónica contándolo cómo me fue en el viaje, yo no digo había una vez. Si yo voy a escribir una carta, no digo había una vez. O si voy a contar un cuento fantástico que arranca en este mundo, por la noche me visitó una pesadilla, yo arranco diciendo que me acosté a dormir en mi casa y la pesadilla apareció. Entonces tampoco digo había una vez. Es fantástico porque emerge lo fantástico en este mundo, pero no había una vez. Entonces, quitando el había una vez, cierro el comentario,
Ahora sí leamos el texto. Juan estaba asustado porque se iba a dormirse y luego timbraron y Juan fue a abrir la puerta y no había nadie y cuando fue a dormirse la puerta estaba cerrada y se abrió sola y luego vio un fantasma y luego llegó su abuelita y timbró y Juan no abrió porque tenía mucho miedo y luego la abuelita cogió una escalera y se subió y abrió la ventana y Juan se asustó y luego fueron felices para siempre. ¿Cómo les parece la maravilla? Pero si ustedes se dan cuenta, la primera característica que uno ve es cuántas i's tiene. Es I. Cuando uno, la I es el elemento fundamental copulativo de la oralidad. El I o el y entonces, y entonces, y entonces. Y entonces cuando uno está contando un cuento, uno dice I porque cuando uno habla sin parar. Uno echa un rollo, uno echa un cuento. Y así es la oralidad. Entonces, los que hablan mucho, pues si el otro los tiene que interrumpir porque no ve que no para de hablar y sigue con ese rollo, como yo ahorita, bla, 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 y el rollo. Entonces, la primera característica es esa. La segunda característica es que es muy bonita porque en la oralidad es redundante. Y entonces, por ejemplo, Juan, que soy yo, que es el niño, vuelve y se nombra a sí mismo, y Juan, y Juan, y Juan, y Juan, y Juan, y Juan. Entonces, es copulativa, redundante. Ustedes ven ahí el estilo de lenguaje que utiliza, es un lenguaje de la oralidad, y no había nadie. La escritura tiene un lenguaje diferente. El uso del lenguaje en la escritura es distinto, entre otras cosas, porque hay puntos seguidos y puntos aparte, y yo no puedo después de un punto aparte decir una I. Entonces, todo va a cambiar. Y aquí, digamos, ese lenguaje es el lenguaje propio del habla, no es el lenguaje propio de la escritura. Y por último, para no hablar más, miren que no tiene partes. La única parte que tal vez tiene es ninguna, pues el título y el chorro, ¿no? Es continuo, es un relato continuo que no tiene partes. Y entonces, si no tiene partes, no tiene signos de puntuación. Y si acaso el único signo de puntuación que tiene, ¿saben cuál es? El punto. Pero el punto de los niños que se llama el punto final. Ese punto final lo ponen ahí, a veces lo ponen grandotote, ese punto final es muy chévere, pero no hay más. Esto es el cambio que queremos producir. Y otro cosito que se los cuento así nomás de paso, otro día lo profundizamos, es el remate. ¿Cómo les parece el final? Se llama la resolución mágica infantil. Va contando el cuento y cuando se cansa de una vez, había un carpintero que tenía un problema porque no podía construir muebles, ya cuando se cansa dice, y llegó un amigo del carpintero, se volvió rico y fueron felices. Y de una vez, todo los vuelve felices. Entonces, esa resolución mágica con que una frase los vuelve felices, eso también es un estilo propio de la oralidad. Esto es la característica inicial. ¿Qué va a pasar? Ustedes lo ven a golpe de vista por las IES que están allí y entonces lo que va a pasar es que el proceso tiene que cambiar. Si ustedes miran este texto, por lo menos hay unos espacios. El texto, cuando hay un punto y jugaron, se divirtieron mucho y hay un espacio, después dice, después se fueron a la clase, se sentaron juntos y desde entonces fueron amigos. Eso es un cambio muy importante porque empiezan a aparecer partes y entonces hay otros signos que son el punto aparte. Ahora, es que el punto aparte es muy fácil de trabajar porque es que el punto aparte es el punto final de cada parte. Todo esto yo lo voy a hablar en los cursos, ¿no? La única manera de introducir un punto aparte es que haya parte, porque si no hay parte, ¿dónde le pongo el punto? No ve que no hay parte. Y entonces, claro, la escritura empieza a evolucionar porque empieza a tener partes. Miren, por ejemplo, esto es primero, miren esta diferencia, ¿cierto? Esto es segundo de primaria. Y claro, cada parte no solamente es porque existe un espacio, sino que cumple una función y el texto se estructura. La palabra estructura viene de componentes que tienen unas relaciones específicas y eso es lo que se llama estructura, los componentes con sus relaciones. Entonces la estructura del edificio son las vigas, pero puestas de tal forma que el edificio no se caiga. Y la manera de poner las vigas se llama relaciones y eso lo sabe un ingeniero, porque si uno pone las vigas mal, la estructura falla, no funciona y entonces aquí no solamente tienen que haber partes, sino partes con una función. Y entonces está el inicio, y dentro del inicio están unas cosas y en el nudo hay otras cosas que cumplen una función y hay un final. Y cuando llegamos a tercero de primaria, la cosa empieza a evolucionar mucho más. Miren esta diferencia tan tenaz. En el escrito, ¿no? Esa es la planeación con un esquema. Hola mamá y papá, estoy muy feliz de tener una nueva aventura. Se estarán preguntando sobre mi salud. Estoy muy bien y saludable. No he tenido ningún malestar. ¿Sí ven que no hay las IES? Y entonces ahí el punto seguido, después del punto seguido dice pienso en viajar. Uno no habla así.
Pienso en viajar no demasiadas veces para estar junto a ustedes y compartir mis aventuras. Y entonces cuando ustedes ven la forma como arrancan los párrafos más adelante, dice, otra de mis metas es ver y conocer las personas del pasado, personas famosas o que lograron algo importante en la historia. Aparecen los puntos aparte, pero también aparecen los puntos dentro del párrafo, que dividen el párrafo en pequeñas partes, y eso se llama los puntos seguidos, porque aparecen oraciones y entonces hay entradas cruzadas, porque cuando hay puntos seguidos ya la I no sirve y la oralidad desaparece, y entonces la escritura tiene la estructura propia de la escritura porque tiene partes y subpartes, y el lenguaje cambió, y entonces el texto es mucho más coherente y es mucho más potente. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? Lo que hace la primaria. Entonces, si ustedes comparan este escrito de tercero con el de transición, dicen, no, aquí hubo un cambio. Entonces, si ustedes cogen un colegio común y corriente que no aplicaba el programa de letras prima y cogen un escrito de primero, otro de segundo, y esa es la prueba que hacemos, de tercero, de cuarto y de quinto, y lo ponen en una mesa y le dicen a una persona, dígame cuál es el de quinto o cuál es el de cuarto, nadie sabe porque son igualitos, porque como no se interviene en la primaria, los niños siguen con el y no paran. Si uno no interviene en la oralidad, no revoluciona la escritura, los niños siguen escribiendo como hablan. Y eso es lo que pasa en la primaria, que no pasa nada con la escritura. Y tiene que haber cambio, y el cambio es notorio, y el escrito de tercero tiene que ser distinto del de primero, y obviamente distinto del de preescolar. Ahora, otra característica que ustedes van a empezar a ver allí es que aparecen las tildes. Miren las tildes aquí, miren la ortografía. Y el tema de ortografía también tiene que evolucionar. Cuando nosotros hicimos una de las tesis que yo dirigí, 21 tesis de grado sobre estos temas cuando estaba en la universidad, una era sobre la ortografía. Encontramos en quinto de primaria que el 60% de los niños no ponen ninguna sola tilde, a pesar de que han visto agudas, graves y esdrújulas de primero a quinto. Y si usted le hace el quiz de las agudas, le va bien. Y el de las graves, pero en el quiz, porque entonces la profesora enseña las esdrújulas y les hace el quiz y los niños ya se las saben. Pero cuando van a escribir, no las ponen. Entonces, otra de las cosas que tiene que aparecer es que las tildes aparezcan. Y las tildes empiezan a aparecer. Mírenlas por ahí. ¿Dónde las ven? Son poquitas, pero ¿dónde aparecen? Ahora, nosotros no estamos pretendiendo que aparezcan en todas partes. Ustedes saben que estamos en la primaria, esto es tercero de primaria, pero sí que hay algunas. Y que empiecen a aparecer. Lo que no puede pasar es que no haya ninguna, ¿no les parece? Ahora, si ustedes empiezan a mirar con mucho cuidado, van a ver que las tildes aparecen muy claramente en el gustaría, ¿cierto? Llevaría, bueno, mi mamá, pues porque es que no puede ser más clásica la mamá, y entonces empiezan a ver que las tildes aparecen en unos lugares muy particulares. Una tarde después de clase llegué a casa y bla, 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 encontré sobre mi cama una máquina del tiempo. Esto es un escrito de tercero de primaria, y entonces cuando llegamos a cuarto de primaria empiezan a aparecer los otros signos de puntuación, las comillas, y definitivamente la escritura ya cambia. Los empalmes, cuando se acercó Pepe estaba seguro de que ese juguete podría ayudarlo a crear su héroe. El juguete estaba creado por una tela roja y azul. De esa manera Pepe se aseguró de que sería un héroe que le diera un legado. Imagínense toda esta complejidad. Y empiezan a aparecer todos los elementos propios de la escritura, como los otros signos de puntuación. Estos ya son escritos mucho más sofisticados. Y en quinto hacemos la novela. Y los niños son capaces de hacer una novela, y la novela es impresionante. Lo soltamos y escriben una novela. Entonces, pues esto es una cosa, esta es la introducción de la novela. Mientras Scarlett y Kendall hablaban, escucharon el timbre de su casa. Scarlett bajó rápidamente a ver quién tocaba la puerta. La persona detrás de la puerta era demasiado extraña. Venía vestida con unos jeans negros muy rotos, una camisa café casi completamente abierta y tenía un sombrero negro muy grande, la razón por la que Scarlett no le pudo ver el rostro. El señor misterioso le entregó una carta a Scarlett sin decirle una sola palabra, y cuando Scarlett bajó la mirada para mirar la carta, el señor misterioso ya había desaparecido, sin dejar ningún rastro. Esto de hablar así, sin decirle una sola palabra, y estas formas, esta es lo que yo les contaba, que esto no tiene nada que ver. Esa es la forma como el lenguaje se utiliza en la escritura. Ese es el proceso escritural que tenemos que abordar. O sea, lo que estamos buscando, yo me devuelvo aquí a la página, es que tiene que haber un cambio. Pongan los escritos en secuencia, pero tiene que haber un cambio. Ahí hay otros escritos. El papel de la primaria es absolutamente estructurante en la escritura. Vamos a estructurar la escritura, a volverla un lenguaje con una función propia de la escritura. Y esto es una cosa muy compleja. Trabajamos además un componente lector del cual yo no voy a hablar hoy. Vamos a hacer una sesión solo para lectura, porque la lectura
lectura es compleja y amerita darle el tiempo. Diferenciamos la lectura literaria de la lectura académica, formal o de la lectura crítica, si quieren. La lectura literaria es la lectura de los textos de literatura y nosotros no la queremos intervenir. No queremos llevarla a hacerle examen a la lectura de la literatura. Lo que proponemos es que los niños lean los libros que propongamos que lean, pero que hagamos después, durante la lectura del libro de cada niño, hagamos conversatorios para compartir la experiencia lectora. Pero no intervengamos la lectura de la literatura porque con preguntas ni con normas. Y vamos a respetar los derechos del lector en la literatura, del lector literario, que los escribió un señor que se llama Penac, en un libro que se llama Como una novela, y él dice, por ejemplo, el lector tiene derecho a saltarse las páginas que no le gusten, en un libro de literatura. El lector tiene derecho a cerrar el libro si no le gusta. El lector tiene derecho a sentir un duelo después de que termine el libro si el libro es bueno. ¿O no? ¿Cómo me van a abordar con preguntas si yo que acabo de cerrar el libro? Déjeme tranquilo con mi duelo. Entonces la lectura de la literatura la vamos a respetar y la vamos a crear unos conversatorios con preguntas muy abiertas, pero vamos a trabajar la lectura crítica, que es la que forma a los niños para prepararse en el mundo académico, que va a estar lleno de pruebas, y las pruebas están hechas sobre textos y sobre cuadros y sobre infografías, pero mucho sobre textos, y entonces me preguntan sobre el texto y yo tengo que volverme un agudo lector de los textos para poder resolver preguntas complejas y resolver problemas, y eso se llama lectura crítica. O así le pusieron aquí en Colombia, a mí no me gusta mucho el nombre, yo prefiero llamarle lectura analítica, pero no importa. Y entonces ahí sí trabajamos preguntas literales, inferenciales, metalingüísticas e intertextuales. Y esa parte es la parte académica. Entonces, cuando ustedes ven acá los cuadernillos, va a haber un cuadernillo de lectura y uno de escritura. Y ese de lectura tiene el componente fuerte académico de lectura crítica, en donde vamos a trabajar durante todos los años para volver a los niños unos agudos lectores, seres capaces de escudriñar un texto para resolver cualquier tipo de pregunta que le hagan sobre ese texto. Y eso los va a formar para la vida académica formal. Y aparte de la literatura, que es una cuestión de uno con uno y con la imaginación. Son dos temas, pero entonces los abordamos los dos. Y en esos cuadernillos de lectura está el modelo de lectura analítica y crítica, que lo vamos a conversar otro día. Entonces, profes, como este curso está dirigido para las profes nuevas, ustedes van a encontrar los cuadernillos en la primaria. Son 5, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los de lectura tienen ese nombre porque a veces se pueden ver corridos. El de primero se puede ver en el de segundo, el de segundo en tercero, pero fíjense solamente en el primer número, que es el grado. Entonces, fantasía con lectura 1 es de primero, fantasía de primero de primaria. Se llama así porque se hace énfasis en la literatura de fantasía. Cuentos fantásticos, ¿no, profes? Y en segundo trabajamos la literatura maravillosa, que también se llama los cuentos de hadas. La literatura maravillosa son historias que suceden en unos reinos distintos a este mundo, a los que se accede con una fórmula de entrada que se llama del estilo había una vez, érase una vez, y se sale con una fórmula de salida como colorín colorado, este cuento se acaba. La literatura fantástica no sucede en otro mundo, arranca en este mundo y de pronto algo pasa, como por ejemplo en la carátula ustedes ven allí que la ropa cobró vida y la niña se puso a bailar con la ropa que se había animado. Ese acto de que algo coja vida en este mundo, o que uno abra la puerta de un closet y salga una pesadilla o un monstruo como en Monster Inc., eso se llama un suceso fantástico. Y el suceso fantástico emerge en el mundo real. Hay una intersección de mundos entre lo fantástico y lo real. Luego, la literatura fantástica no sucede en otro mundo, sino que habla de la intersección de mundos, pero arranca en este mundo. Y entonces fantasía es para primero y maravilla es para segundo. Digo énfasis porque siempre trabajamos textos de tipo artículos periodísticos, escritos investigativos, en los talleres principales. Pero como nosotros somos del área de español y literatura, hacemos énfasis en lo literario, pero trabajamos siempre 3 tipos de textos para poder integrarlos con los modelos de los colegios bilingües que trabajan también en inglés, textos expositivos, ensayos, después hablamos de eso, y textos, otros tipos de textos como textos periodísticos, etcétera. En el mar de textos trabajamos todos los demás, pero hablo de énfasis. En aventura hacemos énfasis en la literatura de aventura del siglo XVIII y XIX. Julio Verne, Sherlock Holmes, es un viaje en el tiempo espectacular. Allí Emmett Brown y el DeLorean, ahí no se ve en la carátula mucho, está tapada. Y en leyenda trabajamos mitos y leyendas junto con el tema de lectura. Y entonces, venga, yo hago clic aquí. Esto está en la página, ¿no? Esto que estoy mostrándoles está en la página
trabajamos los héroes como este es Mulan o Jarasquín de Colombia o trabajamos Pocahontas o Perseo. Es una cosa absolutamente maravillosa. Y en quinto de primaria hacemos la novela y trabajamos el género de la novela, las novelitas, ¿no? Mitos y leyendas y aquí novelitas. Entonces tenemos 5 momentos típicamente hechos para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si es un colegio oficial, pues entonces lo que está en primero se ve en segundo y se corre, porque el colegio oficial a veces nos obliga a utilizar primero para completar el ciclo con transición del programa letras. Entonces nos toca correrlo y no vemos novela, pero no importa. Novela es una cosa un poco más compleja, pero entonces utilizamos primero para el programa letras y vamos de segundo, en fantasía se ve en segundo y así, corrido. Los libros, que son los que ustedes ven allí, que los llamamos, no son textos, son cuadernillos de trabajo, son cuadernos de trabajo, están complementados con esto, se llaman los módulos virtuales. Y los módulos virtuales es el correlato virtual del libro puesto en una pantalla. Todo lo trabajamos en una pantalla. Ahora que hubo la pandemia, pues nos sirvió mucho porque estaba pensado para ser proyectado en el aula de clase, ¿no? Como hubo pandemia, pues lo proyectábamos en los computadores de las casas. No es la foto del libro. Es un módulo virtual que dinamiza, amplifica y potencializa el libro, como yo se los voy a mostrar ahorita. Entonces, profe, la idea es que ustedes tengan por lo menos un televisor en el aula, hay que pelear por eso, o un videoin, y poder conectarse y que ustedes trabajen con el módulo virtual proyectado y los niños trabajan con el cuadernillo. Y además están todos los portales de soporte, son recursos que les damos para que puedan trabajar más potentemente en el aula. La mayoría de ellos son descargables. Este año, como se los dijo María Claudia, vamos a inaugurar el portal de institucional, que es para hacer todas las transacciones con la institución, como por ejemplo la inducción y la inscripción de los docentes en la inducción, todo por la plataforma web, y los cursos de inducción, estos que hacíamos, ahora es un curso virtual que ustedes lo descargan, lo van haciendo en el ritmo y el tiempo que quieran. El programa tiene entonces esos recursos. Yo voy a hacer un recorrido por todos los componentes para hablarles cositas claves, porque todo lo van a encontrar en el curso. Entonces, esto que estábamos viendo es la página que la voy a cerrar. Ustedes entran por ahí, que es una introducción, y les voy a mostrar ahorita el proceso escritural que ustedes les mostré. Está en la página, ahí mismo está, den el botón si lo quieren ver con detalle, si quieren leer los escritos de los niños, ahí está, y empecemos. Escogí segundo de primaria, maravilla, para presentarles los componentes, uno por uno, los componentes de la parte escritural. ¿Cuál es el primer componente? La narrativa. Todo pasa con unos personajes y los personajes están viviendo una historia y esos personajes se llaman Emi y Percy. Y Emi y Percy arrancan con nosotros en primero de primaria cuando estaban bebés y después van creciendo con nosotros. Y los niños van a crecer a la medida que crecen con los niños y nos van a acompañar en primero, segundo y en tercero. Y ahí termina Emi y Percy y en cuarto y en quinto arrancan otros personajes. Y en el programa Letras hay otros personajes que están creciendo con nosotros. Y los personajes viven una historia. Entonces, esto lo hicimos en Aventura, por ejemplo, cuando son más grandes, se meten en el laboratorio del papá y activan a escondida la máquina del tiempo. Y en Maravilla, esta es la historia. Se meten a la biblioteca del papá y se ponen a esculcarla porque son muy curiosos y entonces, y la amiga que se llamaba Colorina, que es la que está ahí, había abierto el libro y cuando abrió el libro le había pasado una cosa y es que el libro empezó a brillar y se la tragó. Colorina se mete en el mundo sin color y ella vive una aventura ya y después ella finalmente, pasado unos días, sale del libro y entonces pues Colorina se salva, pero los niños siguen curiosos y vuelven a la biblioteca de sus papás y entonces Percy le dice a Amy que venga a mirar un libro que le gustó, pero ella está asustada. Percy, ten cuidado, le dice, no, ya sé que le pase lo mismo que a Colorina y miren lo que pasa. El libro se traga a Percy y Amy se lo había advertido y queda muy preocupada, pero ella es hermanita y tiene que seguirlo y entonces miren en dónde fueron a dar. El libro se los tragó, pues un mundo maravilloso, no lo sé, en un mundo maravilloso por el interior del libro creo, y ahí aparece un aliado, siempre es una historia de unos héroes que tienen un drama y ellos tienen unos aliados y unos objetos mágicos que los van a ayudar a vivir una historia. Eso se llama el monomito. Eso está trabajado en El héroe de las mil caras. Campbell, que es el que le da la base y la estructura a todos estos relatos. Ese es un tom que los va a ayudar y les dice, aparece con un mapa
Miren el mapa. Todo esto está en el cuadernillo, profes. El mapa de maravilla. Y vamos a recorrer todos esos lugares. Ahorita no lo entienden, lo van a entender. ¿Y saben qué va a pasar? Hay unos stickers dentro del cuadernillo y a medida que vamos recorriendo los distintos reinos y confines de Maravilla, vamos poniendo los stickers en el mapa. Y entonces, qué bien, yo quiero conocer toda Maravilla, pero Emi, que está nerviosa, le dice, pero Tom, ¿cómo podemos regresar a casa? Tom les explicó que para volver a casa debían recorrer como observadores y intervenir en los sucesos todos los reinos y confines. Y entonces ellos quieren conocer Maravilla, pero al mismo tiempo quieren volver a casa y tienen que encontrar la manera de volver a casa. Es lo único que les dice, hasta encontrar una llave similar a la que está dibujada en el mapa que les permita volver a casa. Y entonces imagínense la aventura que arranca aquí. Ellos están metidos en un libro y deben volver a casa. Entonces esto es una aventura de unos héroes, que son ellos dos. Y esto se constituye en el tema de los monomitos que yo les hablaré. Y esto es una base transversal, se llama la narrativa. Y entonces, ¿qué busca esto? Encarretar a los niños. El niño y la niña se meten en los personajes, se identifican con los personajes y van a vivir una historia con expectativa, con emoción, con ansiedad. Esto da sentido y da potencia. Y así arrancamos la historia de ustedes. Esto lo van a encontrar en el módulo virtual, porque yo me estoy metiendo al módulo virtual y ustedes lo encuentran allí. ¿Qué es el módulo virtual? Me voy a salir aquí. Es esto. Cuando ustedes entran a Maravilla van a encontrar esto. Nivelación, después hablamos de la nivelación. Introducción, que es donde yo estaba ahorita, y ustedes hunden aquí y entonces ya estamos en la historia que yo les conté y así arrancan el año y entonces lo proyectan y hacen una sola clase, la primera para encarretar a los niños en la historia y después entonces de la introducción viene el reino 1, el confín 1 y así sucesivamente el módulo virtual de lectura y entonces tocamos en el reino 1 y cuando tocamos en el reino 1 vamos encontrando la contextualización, el taller escritural, reescritura y publicación, gramática y ortografía, actividades adicionales de gramática y ortografía, una trivia de gramática y ortografía hecha en Kahoot, que no puede ser más chévere, y el mar de textos donde trabajamos todos los otros tipos de textos. Y esto que está aquí es el correlato de lo que está en el cuadernillo. Yo les voy a hablar de un poquito de cada uno, un poquito. Entonces, lo primero fue la narrativa. Entonces, la narrativa, que es la historia de los niños. Y el segundo viene la contextualización. El reino 1 se ocupa de los personajes de los mundos maravillosos y los personajes más famosos son los príncipes y las princesas. Y entonces los príncipes y las princesas vamos a escoger una princesa y la princesa es nada menos y nada más que Blancanieves. Entonces, volviendo aquí a la pantalla, la contextualización es el momento en donde nosotros buscamos vínculos entre lo que estamos viviendo en el aula y el mundo y la cultura y el mundo exterior y la cultura. Y entonces eso lo que va a hacer es que lo que se trabaja en la escuela tenga relación con el mundo para que no le pase lo que nos pasaba antes, que era el pluscuamperfecto. ¿Qué tal el pluscuamperfecto? Y uno en clase de gramática y le enseñaban el pluscuamperfecto o la raíz cuadrada y uno no sabía, ¿a qué le saca raíz cuadrada? En el mundo, dígame eso, ¿cómo se conecta? Y le enseñaban a uno los ríos de África y uno qué tiene que ver con África y entonces todo lo que le enseñaban no tiene que ver con la vida. Las contextualizaciones para mí son conexiones que dan sentido y que vinculan, entonces nosotros le dan contexto y sentido y vamos a hablar de Blancanieves y entonces esto es el módulo virtual, ¿no? Que ustedes proyectan, les vamos a decir, ¿sabían que Blancanieves existió? ¿Ustedes sabían, profes? Y vamos a ir a visitarla y esto lo proyectamos en la pantalla y nos vamos. Miren el pueblito de Blancanieves, queda en Alemania, se llama Lor. Ese es el castillo. Y ahí, si quieren, pueden ir a visitarlo. Y entonces la contextualización hace el viaje, después empezamos a hablar. ¿Saben cómo se llamaba ella? María Sofía Margarita Catalina. Y entonces si hay una niña que se llama Sofía, dice yo soy Blancanieves, 1729, y tuvo una madrastra. Y la madrastra tuvo un espejo. Y entonces vamos a hacer muchas cosas. Lo primero es leer el cuento con los niños, porque lo vamos a leer completo y si no lo quieren leer, se los pusimos en audiocuento. Y entonces es un audiocuento, los niños tienen que quedar callados, cosa difícil. Lo oímos. Y esta es la historia. Si no lo quieren oír, pues entonces lo leemos.
en voz alta y ustedes lo leen con toda la entonación, sientan a los niños en círculo y van pasando las imágenes del cuento y leemos el cuento original, ¿vale? El cuento original de Blancanieves lo leemos en su versión original y después de haber leído el cuento de Blancanieves estamos listos para hablar del espejo y de los... Pero también podemos hablar, y entonces el cuento de la película es buenísimo porque la primera película de dibujos animados de la historia la hizo Walt Disney. Y Walt Disney se volvió famoso fue porque él era cineasta. Él hacía películas, él era animador, él después fue que hizo los parques, pero su obra fue una obra de cine y esta película, 1937, él se quebró varias veces en su vida porque era muy terco y nadie creía que la gente iba a aguantar hora y media viendo dibujos, pero este es el primer afiche de la película, a pesar de que él se quebró, puso toda su plata, vendió lo que tenía para sacar esa película hecha con dibujos y creyeron que le iba mal, pues fue un éxito rotundo y el tipo triunfó rotundamente y ese es el Radio City donde se estrenó la película y los niños haciendo cola y se ganó los Óscares y le dieron los caritos por los 7 enanitos. Miren la historia tan impresionante. Y esta es la forma como se hacen las películas, dibujaban una por una y entonces ahí están los dibujos de Blancanieves, les mostramos a los niños que las películas de dibujos animados se hacen con dibujitos y que los dibujitos se van poniendo en secuencia y por eso se llaman dibujos animados. Son 2 millones de bocetos para generar los personajes y después cada escena la bocetean, imagínense. Miren Maléfica. Y miren cómo se pasa. Los datos son 250.000 dibujos tiene la película. Y miren cómo se pasa del boceto a la imagen. Y cómo no, si estamos en la contextualización, pues vamos a ver una película. Yo no sé si ustedes han visto la película, pero la tienen que ver, ¿cierto? La tienen que ver para entender muchas cosas de lo que era Walt Disney. Un pedacito. Y entonces en esa contextualización les vamos a mostrar, a hablar del cuento, el espejo, de Walt Disney, vemos un fragmento de la película y ustedes van a encontrar la película en fragmentos corticos para si quieren verla con los papás. Invitamos a los papás a la parte de la contextualización y ahí es donde ellos pueden participar y en el futuro vamos a hacer un canal para los padres, para que ellos se metan y trabajen en la parte que no sea técnico-pedagógica, como esta que es la cultural. Yo no sé si los papás se han visto Blancanieves o no, pero yo creo que se la recomiendo, se la tienen que ver. Esa es la contextualización. Después de haber hecho la contextualización, ya 1 o 2 clases estamos metidos en el cuento maravilloso y con la narrativa. Entonces ahí sí llegamos a la siguiente clase y vamos a hacer el taller escritural. Pero el taller escritural no es a secas, no es saquen una hoja y escriban sobre las princesas, no. Hemos hecho toda una preparación y este es el taller, profe. Entonces en el taller vamos a escribir una historia, pero antes de la historia, pues yo tengo que contarles a los niños que los cuentos maravillosos tienen unas fórmulas de entrada, unas fórmulas de salida y están construidos con unas partes y entonces yo tengo que hablar de las funciones de Prop. No sé si ustedes los conocen, creo que sí, ustedes se han oído hablar de Vladimir Prop. Vladimir Prop fue un ruso lingüista que estudió todos los cuentos maravillosos y encontró que siempre tenían unos sucesos que se repetían y los llamó funciones. ¿Cómo les parece que todas las historias maravillosas, eso tiene que ver con el monomito, que es el héroe de las 1000 caras que les hablé, que todas las historias de los héroes, a pesar de que tengan 1000 caras, todos les pasan lo mismo. Los relatos literarios tienen elementos comunes, como el aliado, como la inmersión en lo desconocido, como la batalla, como el retorno. Pues en los cuentos de hadas estos elementos comunes son cosas como el engaño, la ayuda y la boda. Les vamos a contar a los niños que, por ejemplo, en Blancanieves el engaño es cuando la bruja, que es la madrastra, y le da la manzana y entonces que la ayuda es cuando el príncipe le da un beso y el beso la cura y entonces que casi siempre terminan con un colorín colorado y la boda y se casan y viven felices y que se llaman las funciones. Y después de que hemos dado una clase de las funciones de Prop y tal y hemos hablado un poquito, les vamos a decir que ahora sí, en otra clase seguramente vamos a escribir el cuento, pero que va a ser una variante del cuento, que vamos a usar los mismos personajes, la bruja, Blancanieves, los enanitos, el príncipe y el espejo, pero que va a haber un cambio. Y entonces les presentamos el cuento, y este es el módulo virtual, la situación inicial con las funciones de Prop y las vamos explicando. En este cuento en particular, por ejemplo, la historia inicia cuando la malvada bruja, el arranque es igual, ¿cierto? Y miren lo que pasa en la cartilla, que es esto. Hemos metido
una tira cómica con la historia, el inicio, el nudo y el desenlace, pero con las funciones de prop. Se acaba la historia. Aquí se acaba la historia. Ustedes dirán, pero ¿por qué le presenta al niño la historia armada y entonces cuál es el elemento de la imaginación que él va a poner? Pues resulta que ahorita no nos interesa tanto que él se invente la historia, sino que la estructure y que arme una historia con las funciones de prop. Más adelante vamos quitando nosotros los elementos de la planeación y se los vamos soltando y al final él arma todo el cuento. La primera parte del curso es sobre el inicio de cada colección y la segunda es sobre cómo va evolucionando la planeación y cómo se vuelve ya suelta y libre después. Cuando ya tenemos armada la historia, vamos a escribirla con los niños. Y ahora viene la planeación. Eso que ustedes están viendo ahí se llama la ficha de planeación y la ficha de planeación tiene el título, la fórmula de entrada y tiene unas partes. El título ya lo pusimos, la fórmula de entrada se la ponemos esta vez a los niños y tiene unas partes que ya habíamos visto antes, entonces las vamos a escribir. La primera se la damos a los niños, que es la de información. Esto es un sticker porque todas las colecciones tienen stickers, las 3 primeras, y entonces ellos deben poner un sticker aquí, y entonces les decimos, así como en este caso el sticker está puesto, vamos a mirar el sticker de la I y vamos a leer el cuento. Había una vez una bruja que envidióse de la Bella Blancanieves se enteró por el espejo. Entonces, niños, vamos a continuar con la escritura de la historia. Escribamos el engaño, que ya lo vimos, pero vamos a escribir. Para escribir el engaño vamos a la página de los stickers, arrancamos el sticker del engaño y lo ponemos un renglón después del anterior que sigue. Ayuda y provisión. Pegamos el sticker donde el niño había terminado y escribimos. Después volvemos otra vez al planeador, sacamos la parte que sigue y escribimos, que es la tarea difícil que le tocó hacer al príncipe, y después escribimos la parte del final y la fórmula de salida. Así hemos terminado con los niños el taller escritural. Si ustedes se dan cuenta, este aprendizaje nos costó mucho porque les voy a contar una anécdota. Hacíamos el planeador, ¿no? Lo armábamos con el niño el martes y el jueves, que era el momento del taller escritural, escribíamos. ¿Sabe qué pasaba? Pues el niño volvía y escribía de chorro largo. Volvía y escribía como hablaba en un cuento largo y se le olvidaba el plan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el plan? El plan cumple 2 funciones. Voy a hablar de 2 cosas del plan y ya termino. 1, el plan pone pausa a la escritura. La para el chorro. Entonces, vamos a escribir, sí, listo, saquemos la hoja. No, un momentico. Primero planeemos y no escriba. Cuénteme cómo va a escribir. ¿Qué me va a escribir primero? No, que cuando me monté en el avión, listo. Después, que cuando llegué a la isla. Ah, bueno. Después, cuando me metí la primera vez, listo. Después, cuando me devolví y después no sé qué, los regalos que traje. Si se dieron cuenta con el momentico, yo le digo, un momentico, no me escriba de chorro, pare. Dígame qué va a escribir primero, qué va a escribir. Eso se llama planear. Pensar antes de escribir, piense a ver qué es lo que va a escribir. La planeación pone una pausa en la escritura. La planeación rompe la continuidad de la oralidad escrita. Desde fantasía planeamos antes de escribir. Desde fantasía nunca le volvimos a tirar la hoja al niño y escriba lo que quiera. Es sobre qué, en qué contexto, con qué personajes y un momentico cuál va a ser las partes de la historia. Y eso lo ponemos ahí y después ya escribimos. Y segundo, si yo ya tengo un plan, hay que seguirlo. No es hacer un plan y después que me olvido del plan. Ahora, cuando el escritor es muy agudo, pues tiene el plan interiorizado y no lo necesita tener explícito, pero los niños sí lo necesitan. Tienen que ir y volver. ¿Se dieron cuenta? Ir y volver, ir y volver. ¿Y cómo vamos y volvemos? Pues con los stickers, profe. Eso de los stickers ha sido un éxito, porque lo tienen que despegar y lo tienen que volver a pegar, ¿no? Pausa. No sigan de chorro largo, paren, cojamos el sticker que se llama que el engaño. Entre todos hablemos, ¿qué es el engaño? Es que la engañó porque le puso el veneno, y cómo era el veneno, era un veneno, quién sabe qué le echó, y si fue una naranja, fue una naranja, pero la bruja y no sé qué, y hablamos, bueno, entonces escribamos. Y escribimos de la parte del engaño y paramos, leemos uno de algún niño, ir y volver. ¿Sabe cómo se llama eso? Escritura pausada. Escritura por periodos. Y entonces, claro, los niños saben lo de la mayúscula inicial y el punto final, pues hagamos lo mismo. Y entonces, ¿cómo se llama el punto final de cada parte? Pues punto de la parte o punto aparte y ya, ese punto final de cada parte. Y entonces no es que yo estudie la definición del punto aparte, sino que la gramática empieza a aparecer articulada con la escritura. Y esto es el taller escritural. Hemos terminado el taller escritural y el niño tiene una cosa que llamamos el borrador escritural. Y los niños tienen un borrador escritural con los stickers y están felices, pero no, un momentico, aquí no hemos terminado porque ahora viene lo que sigue. Entonces,
como es un texto en proceso que tiene un taller, vamos para la reescritura, pero antes de reescribir vamos a revisar. Vamos a revisar el escrito porque viene la reescritura, ustedes se encuentran allí, este es el cuadernillo impreso, pero este es el módulo virtual. Pues resulta que no siempre el profesor tiene que leer los trabajos y nos inventamos el sistema y el sistema era que por azar el revisor podía ser ¿quién? El mismo niño, un compañero o el maestro. Y entonces podemos inventarnos algo con los dados y si salen uno o dos, uy, me tocó a mí mismo. Y además, entonces tenemos escoger el lector que va a ser el revisor. Y la segunda parte de este proceso es las marcas de corrección. Y vamos a trabajar en las marcas de corrección con las que vamos a revisar el escrito. Vamos a mirar si está bueno, si está malo, si tiene coherencia, si no tiene coherencia, si está chévere, si saltó un pedazo, pero además de eso vamos a ver la corrección ortotipográfica con unas marcas que hemos venido trabajando y aquí llega la ortografía. Y entonces la ortografía tiene unas marcas. Las marcas las hemos venido trabajando desde, esto está en maravilla, desde fantasía. Y entonces son muy poquitas porque un niño no puede marcar lo que no sabe. Esa de la boquita es cuando las palabras quedan mal separadas o a veces cuando pegan. Esos son niños ya grandes que no pegan, ¿no? Porque los niños pegan es cuando están en gama, por allá entre beta y gama en el programa letras. Pero a veces se les pega una palabra, les quedan pegadas palabras, sobre todo preposiciones. Cuando faltan letras que se llama ortografía silábica porque se comen unas letras que son las consonantes al final de las sílabas, etcétera. O en las combinaciones, pues ponemos la marquita. Si uno pone la mayúscula después del punto, tiene la marquita de la mayúscula o en el nombre, o si no ponen el punto final. Muy raro que un niño no ponga el punto final, pero si no lo pone, ponemos las marquitas. Pero mira que son unas marquitas poquitas que las hemos venido trabajando. Y entonces el libro les plantea las marquitas y ahí están las marquitas y entonces hacemos la clase de marquitas. Después de que hemos terminado la clase de marquitas, vamos al libro y en la parte final del libro, miren esta maravilla, profes, lo que hay ahí. Nos quedó divino, lo hicimos nuevo, todos estos lo van a estrenar, todas son ediciones nuevas. Este se llama el tablero de revisión. Ustedes lo sacan y con la ayuda del papá lo pegamos en la cartulina. Ya tenemos nuestro tablero de revisión y vamos a la hoja de stickers y vamos a pegar los stickers con las marcas que ustedes consideren que los niños están listos para marcar. Y entonces armo mi tablerito con las que yo necesite y miren la maravilla. Cuando yo ya tengo el tablerito, lo voy a usar todo el año. Este tablero lo uso todo el año. Y yo cojo mi borrador escritural y voy con el tablerito haciendo como un rastreo para poder ir marcando las cositas que encontré. Como se ve acá, este ya estaba escrito y este fue el que escribió el niño. Y los niños van poniendo las marcas. Este proceso es un proceso un poquito engorroso, yo sé, yo entiendo, pero esto va a generar una disciplina en los niños de que ellos siempre revisen lo que escriben. Va a cambiar su aproximación a la escritura. Las marcas de corrección no buscan la corrección del escrito, sino la interiorización y automatización de las reglas que me aprendí de manera teórica. Es convertir las reglas teóricas ortográficas que me aprendí de las graves y las esdrújulas o la que fuera, en que se conviertan en una regla automática inconsciente, que funcione sola. Mejor dicho, profes, si yo no interiorizo la regla de las tildes, nunca las pongo, porque cuando yo escribo no estoy pensando en las reglas, sino estoy pensando en el cuento, en lo que yo le voy a decir al otro. De tal manera que si la regla no se ha interiorizado, la tilde no se pone sola, entonces no van a aparecer ninguna de las tildes. El éxito de la ortografía consiste en convertir la regla teórica en una regla generativa, concepto de Chomsky. Se llaman reglas generativas. No sé si habían oído la palabra, reglas generativas. ¿Cómo aprende un niño a hablar? Porque activa las reglas generativas. ¿Cómo aprende otros idiomas? Porque las reglas generativas de los otros idiomas, decía Chomsky, están inconscientes y se activan. ¿Qué es una regla generativa? La regla que le permite a uno hablar, armar oraciones. Miren esta frase de Chomsky. Uno no se sabe todas las oraciones del habla. Un número finito de reglas generativas que le permiten armar un número infinito de oraciones. Dicho de otra manera, cuando uno habla, no es que se sepa de memoria las oraciones de lo que dice, sino que hay unas reglas inconscientes que uno tiene que le permiten armar los enunciados del habla. Las reglas del habla son inconscientes y se activan cuando uno nace y cuando un niño aprende a hablar se activa, nadie se las enseña. Pero las reglas de la escritura, de la codificación y las reglas ortográficas se aprenden teóricamente y después hay que volverlas inconscientes. Entonces ahora sí me entienden el proceso. Pasar de la regla inconsciente a la regla inconsciente.
Y entonces llega la profesora y dice, pero si yo ya vi las agudas, graves y esdrújulas, las hemos visto en primero, en segundo y en tercero, ¿por qué no ponen las tildes? Respuesta, ¿las vieron? Sí. ¿El niño se sabe la regla? Sí. ¿Cuál es la regla? Todos los verbos en pasado llevan tilde. ¿Se la sabe? Sí. ¿Y por qué no pone las tildes? Ah, es que yo no sé. Respuesta, porque no se ha interiorizado la regla, no la ha automatizado. ¿Y cómo se llama ese proceso de automatización? La interiorización o automatización de la regla. La conversión de la regla teórica en regla generativa, inconsciente y automática. Eso pasa con todos los aprendizajes. Por ejemplo, cuando uno aprende a manejar un carro con cambios, uno al comienzo tiene que mirar la palanca, tiene que pensar si es primera o segunda, pero cuando interioriza la regla, uno va manejando y los cambios se ponen solos. Uno hunde el pie y no piensa en eso. Igual cuando uno aprende a bailar, no piensa en los pasos se mueven solos. Entonces, ¿por qué tenemos un tablero de revisión y por qué tenemos unas marcas? El propósito fundamental no es la corrección última del texto, sino que el propósito es la interiorización de las reglas y esa es la parte espectacular del programa Letras con respecto a la ortografía. Y por eso van a ver que las tildes van a empezar a aparecer en segundo, tercero de primaria y nunca más se van a dejar de ir. Las tildes y la corrección de los otros errores. Entonces, ya casi yo termino, los niños ya han hecho su borrador y lo han marcado o lo reciben marcado por parte de la profesora solo con las marcas que estamos viendo en el orden que estamos trabajando. A pesar de que hay otros errores, no vamos a llenar ese texto de marcas que asustan. Si la profesora le tocó corregirlo, pues ella lo revisa y pone las marcas del tablero y entonces los niños reescriben el texto y van a reescribirlo, ¿cierto? Y entonces el texto queda reescrito. Tenemos un formato, el formato ya está en color, es un formato de reescritura, un formato muy bonito. La idea es que los niños la pasen allí con un propósito caligráfico. Si quieren cambiar algo entre el borrador y el texto final, pueden cambiarlo, es muy flexible. Si pusieron una marca y no la corrigieron, no importa, porque no, si el texto final tiene errores, obvio estamos en primero o en segundo o en tercero. Después poco a poco van a ir desapareciendo, que si el texto tiene marcas yo lo marco, no lo marquen, lo dejamos impoluto, porque ese texto, ¿sabe qué va a pasar con ese texto? Y viene el último eslabón, ya voy a terminar, se llama la publicación. Y entonces vamos a la parte final del cuadernillo y recortamos, miren, profes, ahí se ve, recortamos la carátula, la pegamos con cartulina y la contracarátula igual, perforamos y les sugerimos que usen una cinta y ponemos y vamos a meter ahí, recortamos la hoja de la introducción, no la llenamos, la introducción es lo último que se escribe cuando uno ya tiene la obra completa, porque uno tiene que ubicar al lector y entonces le cuenta todo lo que hizo. La biografía del autor también la podemos dejar para después. Ponemos la tabla de contenido y recortamos las carátulas, eso está marcado ahí, cuáles se recortan de los reinos para tener como el contexto y ahí sí ponemos el escrito pasado del niño que tiene 2 o 3 o 4 páginas. Eso se llama la publicación. Y entonces le decimos a los niños, pero profe, ¿para qué voy a reescribir si yo ya lo tengo escrito? Pues para la publicación. ¿Y qué es la publicación? El libro. ¿Qué es el libro? Pues el libro que vamos a armar durante todo el año y al final se lo vamos a regalar a los papás en un evento. Y entonces los niños elegantes se ponen elegantes, invitamos a los papás y ese es el evento del año, al final del año el escritor entrega su libro y los niños lo van armando. Y entonces el niño pasa el borrador a limpio porque lo pasa para la publicación. La publicación le da sentido a la reescritura y le da sentido a todo el taller escritural, porque para qué todo ese trabajo que viene desde la planeación y todo eso. Y entonces la publicación no es nada menos y nada más que lo que nos va a permitir armar un libro porque nosotros somos escritores. Y así terminamos el reino 1. Esto se va a repetir. Narrativa, contextualización, planeación, escritura del borrador, marcación, reescritura y publicación. Esos son los componentes del taller escritural, profe. Y esa es la metodología del programa Letras Prima. ¿Qué me queda? Hablarles un poquitico de ortografía. Ustedes van a encontrar unas actividades de ortografía, que son las que están viendo allí. Son muy chéveres. En el módulo virtual, ustedes encontrarán unas complementarias, que son las que están acá. Pero la parte más interesante de todo es que ustedes entiendan que la gramática y ortografía tiene una secuencia muy bien pensada, porque yo sé que de pronto el jefe de área les va a decir a ustedes, oiga, pero tan poquito, ¿y por qué en ese orden? Pues justamente porque ese es el enfoque de la ortografía. Lo primero es que la ortografía trabajamos con un enfoque de sistemas, aplicamos la teoría general de procesos y sistemas para la organización de los contenidos yendo de lo global a lo particular. Eso es de Carlos Eduardo Vasco, lo utilizamos en las matemáticas, nosotros lo utilizamos aquí.
arrancamos con la gramática textual, que es la de las grandes partes del texto, porque cuando éramos chiquitos a nosotros solamente nos daban sintaxis, que es la gramática sintáctica, pero no la gramática del texto. La gramática del texto es la teorización sobre las partes de un texto. ¿Y cuál es un texto de un niño? ¿Qué partes tiene? Pues el título, el nombre de la firma que se llama autor, y esas partes, ¿cómo se llaman esas partes? Miren, aquí está la actividad, para que ustedes vean cómo es un ejemplo. Y entonces, ¿cómo se llaman esas partes? Se llaman párrafos, ¿cierto? Entonces, dime cuántos párrafos hay y esas partes de dónde salieron de tu escritura. Y nosotros no vamos a teorizar sino lo que va apareciendo en la escritura. Y este punto que está aquí, ¿cómo se llama? Punto final. ¿Y este cómo se llama? Punto aparte. Y entonces el título y dónde está el autor. Y no más, vamos poquito a poco y los niños van a hacer definiciones de eso. La gramática va articulada con lo que se va trabajando. Y después trabajamos la oración y sus partes porque necesitamos el verbo, que los niños ubiquen el verbo y lo conjuguen en pasado, presente y futuro, porque si no lo conjugan, pues no saben que es un verbo en pasado y necesitamos que sepan que es un verbo en pasado porque la regla ortográfica es todos los verbos en pasado llevan tilde. Nosotros vamos a trabajar con los niños unas pocas didácticas, pero con una intencionalidad precisa, que es la que se ve aquí. Tenemos grandes partes de un texto y párrafos. En segundo vemos las oraciones y los sintagmas, que es quién hace, qué hace, dónde lo hace, cuándo lo hace, salen los sintagmas. Distintos tipos de oraciones como interrogativas, exclamativas y los capítulos y el índice en novela. Y eso es toda la gramática de los sintagmas para arriba. Y después sí, de los sintagmas para abajo, que son las categorías gramaticales, las vamos a ver en primero y en segundo. Entonces vemos los verbos en un orden específico. Los artículos los dejamos para el final, pero ahí están todas las categorías gramaticales. Y entonces, si el duro del jefe del área me pasa y me dice que yo no cumplo el currículo, yo le dije, sí, sí, sí lo voy a cumplir. Lo que pasa es que si yo implemento el programa, lo implementamos en otro orden, pero ahí están todos los contenidos que usted quiere que yo trabaje en primaria. Los verbos aquí los trabajamos a nivel teórico y aquí los sustantivos porque necesitamos trabajarlos, ya les cuento para qué. Después, toda la gramática de las palabras, las familias de palabras, los sinónimos, los antónimos y los prefijos y los sufijos que son espectaculares en leyenda y la etimología de las palabras. Y la gramática de la puntuación en el orden en que van apareciendo en la emergencia de los niños. Ya se los mostré, el punto seguido aparece hasta tercero de primaria. La coma solamente la enumerativa, porque la coma de las oraciones derivadas se las damos para bachillerato y miren cómo vamos trabajando los signos de puntuación. Y ustedes tienen ahí un alcance y secuencia, pero ustedes no se preocupan porque en cada uno de la cartilla que le toca trabajan un componente de cada eje. Y ahí van apareciendo los componentes. Entonces, parece poquito, pero no lo es, porque en el conjunto se va a trabajar toda la gramática y también la ortografía. La ortografía la vamos a trabajar por partes. La ortografía silábica, que es la que viene de gama, que es cuando los niños omiten letras. De la ortografía de la acentuación trabajamos verbos en pasado y terminados en IA, que era el truco que yo les decía que miraran en fantasía, y palabras, sobre todo las agudas terminadas en ción, y los verbos en vocal y en NOS, porque son las más comunes que llevan tildes. Las otras medio las mencionamos, pero hacemos énfasis en esas a nivel teórico. Se llama ortografía de la acentuación, porque es con las tildes. Y en aventura, leyenda y novela, la fonemática, que es cuando ponen letras que no corresponden, y la principal error es la H, la B larga, la B corta, la C y la S, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es la parte más interesante de esto? A donde quería llegar. Si yo veo la ortografía silábica en gama, ¿cuándo la voy a marcar, profe? Miren la flechita. Las marcas de corrección de ortografía silábica, mayúscula inicial y punto final, las pongo en fantasía, porque yo ya lo trabajé en gama. En fantasía, estudio a nivel teórico las tildes de los verbos en pasados y terminados en IA. ¿Y cuándo las marco? Pues las marco aquí. Perdón que se me corrió. Las marco aquí. Si ven que están desfasadas, primero la veo en la teoría y al año siguiente las marco. Entonces, yo veo las palabras agudas aquí y cuando las marco, acá en aventura. Luego, las marcas que aparecen en los tableros que ustedes reciben siguen esta secuencia, la sub. Y no puedo marcar sino lo que he visto teóricamente el año anterior, porque yo no puedo marcar pluscuamperfecto si no sé qué es eso, ¿cómo voy a marcar el error del pluscuamperfecto? Y además yo no me puedo llenar de marcas sino de las cosas esenciales, porque son las reglas que yo elegí
que vamos a interiorizar. Y estas son las interiorizaciones que se producen a partir de las marcaciones, y esas interiorizaciones van a hacer que estas cosas que están en azul empiezan a aparecer solitas en los escritos. Entonces hay un alcance y una secuencia de la marcación que viene derivada de todos esos elementos, profe. Todo eso lo van a encontrar en los portales, van a encontrar para que lo descarguen. Y en el curso, en cada curso yo vuelvo y repito esto. Pero eso se los voy a volver a explicar en el curso, y es una cosa muy bonita, para que ustedes entiendan que las marcas de corrección se derivan de unas reglas teóricas que vimos en la parte de ortografía en una secuencia, y que el propósito de esas marcas de corrección es la interiorización y automatización de la regla que yo vi teóricamente antes, y que eso es lo que va a permitir que en la escritura aparezcan las tildes solas y aparezca la H que no aparecía nunca, porque la H no tenía por qué aparecer, porque la H es una embarrada en nuestro idioma, porque deben haberla quitado hace mucho tiempo los gramáticos de la lengua, porque pues la H, ¿cómo va a haber una letra que no suena? ¿Y cómo va a haber un sonido como el de la B que tiene dos letras? Entonces esas inconsistencias nos toca a la hora de aprenderlas, pero las aprendemos de esta manera en este proceso de interiorización. Entonces, como se dan cuenta, hay un propósito de una gramática del uso y una ortografía que se trabaja por etapas, pero con una diferenciación de las reglas teóricas y las reglas generativas. Y por último, ustedes van a encontrar un mar de textos, que es una parte final opcional, donde vamos a hacer investigaciones, poesía, algo de teatro y todo lo demás. Si acaso les sobra tiempo, que no creo, y quieren trabajar algún otro tipo de tipología textual, aparece ahí. Entonces, con esto vimos todos los componentes: contextualización, taller escritural, reescritura, gramática y ortografía, etcétera, etcétera. Esos son los componentes, profes, del taller escritural, que van a encontrar repetido a lo largo de cada una de las colecciones, en cada uno de los cuadernillos. Vamos a ir avanzando en la literatura y en la escritura. Yo quería hacerles esta charla, contarles un poquitico de qué era el programa, de qué propósitos tiene con la escritura, todo un trabajo con sentido y unos niños que se van transformando individualmente, viviendo con sus héroes estas aventuras que son procesos de individuación, al mismo tiempo que desarrollan la imaginación. Entonces les quiero dar las gracias y aquí me despido.